Buen día, mis divergentes. Hoy vamos a hablar sobre las falsas independencias. A nosotros nos hicieron creer por mucho tiempo que España fue la mala y bueno, y que los independentistas fueron los que nos ayudaron a tener, no sé, mayores libertades, a ser países prósperos, y no fue verdad. Eh, Cuando se logró estas falsas independencias, como pasó con Argentina, Perú, Colombia, México, Chile, Uruguay, entre otros, ¿sí? Dieron paso al colonialismo inglés. ¿Sí? No nos sacaron ningún yugo, sí nos lo pusieron porque ellos dijeron, bueno, vamos a ser libres económicamente y vamos a terminar siendo esclavos de los ingleses, a pesar de que, bueno, nosotros éramos mucho más prósperos con España que con los ingleses mismos, porque nosotros teníamos con España una moneda en común, éramos parte de España, teníamos moneda en común, territorio en común, idioma en común, religión en común. Porque hoy en día no somos un país. Eso es fácil de decirlo y explicarlo, todo lo que, como usted quiera decirlo. Es fácil, fueron los ingleses. Los ingleses nos querían pobres, sumisos y proveedores de ellos. O sea, ellos querían que nosotros, o sea, toda la América española queda a la merced de ellos o de Estados Unidos para ser sus proveedores. Así que nosotros, ¿qué decimos? Bueno, los que eran realmente patriotas, los que no querían las independencias, que era la gran mayoría de la gente, inclusive blancos, negros, criollos, como dicen, indios, o sea, nativos americanos, ayudaron a la corona española a que no se derrumbara todo esto, pero bueno, fue totalmente en vano. A pesar de que, bueno, sí hubo intentos anteriores a 1810 de conquista, no pudieron. Y lo que pasó es que ellos entendieron que tenían que ir de adentro hacia afuera. Ellos siempre trataron, siendo ellos de afuera hacia adentro, ¿sí? Y cuando comprendieron que tenían que ir también a una zona débil como lo que era Buenos Aires, aunque había mucho comercio, había mucha cantidad de criollos y de españoles que cuidaban sus cosas, ellos decían, bueno, no, nosotros tenemos que ser libres de España porque nos puso un yugo que es totalmente falso, ¿sí? Nosotros, gracias a esos pseudo libertadores como Bolívar o San Martín, nos hicimos sumisos ante los ingleses, y la gente, o sea, hubo mucha gente que no la reconoció. La gente de a pie no reconoció a los pseudo independentistas, porque no eran independentistas
eran gente que estaba al servicio de Londres para hacernos sumisos ante ellos. Después, mucho poder que ellos infligieron para que nosotros seamos 20 países o más, inclusive. Bueno, la cosa es que no hay cómo defender a esta gente como por ejemplo Mitre, Sarmiento, Saavedra. Yo porque conozco mucho más de la gente que estuvo involucrada acá en Argentina, pero mucha gente en otros territorios que eran parte de España, ¿sí? También influenciaron mucho para que se hicieran las independencias. Y los países que más confrontaron fueron los que hoy en día serían, por ejemplo, países periféricos a la Argentina, como por ejemplo Paraguay o Uruguay, que son países que dependen mucho de la República Argentina y que fueron parte del virreinato del Río de la Plata, no de Argentina, ¿sí? O por ejemplo lo que fue en su momento la Gran Colombia, que eso fue un fraude, ¿sí? La historia dice que la Gran Colombia se disolvió porque no teníamos, no era fuerte ni nada. La Gran Colombia se disolvió porque el proyecto era hacer países más chicos para que sean los proveedores a Inglaterra. Y más adelante, cuando el poder cambia hacia manos estadounidenses, que seamos proveedores estadounidenses, ¿sí? Nosotros, y sobre todo acá en Argentina, hubo un montón de boicot hacia el desarrollo que tuvo, porque nosotros tenemos una base industrial en Argentina que es mucho más grande que si juntamos Chile, Perú, Colombia, México, Perú, Paraguay, Uruguay. ¿Y por qué? Porque nosotros nos habíamos enfocado, pero hoy en día no es así, porque hubo tantos boicots, tantos golpes de Estado, ¿sí? Que hicieron que todas esas cosas que servían se fueran decayendo. Nosotros teníamos el 80% de toda la producción industrial en 1900 era para consumo nacional, ¿sí? En 1943 ya exportábamos productos manufactureros, ¿sí? Y en 1976 eso se corta, gracias a la última dictadura que hubo, ¿sí? Que estuvo a manos estadounidenses, gracias al Plan Cóndor, que no solamente incluyó a Argentina, sino muchos otros países más, pero yo acá ya me estoy adelantando mucho. Pero la cosa es que nosotros tuvimos un boicot muy fuerte. Cada vez que algún país se quiso industrializar, por ejemplo, México con el petróleo, que dijo, no, el petróleo es para los mexicanos, ¿sí? O por ejemplo dijo en Colombia, ¿sí? Que muchos dicen, no, que por ejemplo Pablo Escobar fue una muy mala persona, ¿sí? No tienen idea si dicen que Pablo Escobar fue muy mala persona porque se metió en política para ayudar a los colombianos, ¿sí? Y a los 2 meses aproximadamente lo mataron, ¿sí? Bueno,
Fujimori en Perú es otro ejemplo de cómo se vende a Perú, a un país, a manos extranjeras. Pero bueno, es verdad que con estos ciertos detalles me estoy adelantando un poco, y voy a volver a retroceder, ¿sí?, a lo que es esto, que es los primeros pasos de la independencia. Los primeros pasos fueron muy convulsos y no se sabe bien qué pasó, pero los primeros pasos para las independencias no se dan en la América española, se dan exclusivamente en Londres. Ellos se ponen a través no solamente de su inteligencia, sino a través de la ya decadente inteligencia veneciana e inteligencia de otros países que están en contra totalmente de España. Hicieron un pacto que lo que iba a hacer es ir desmembrando poco a poco el imperio español para sacarle su grandeza. ¿Y cómo fue posible eso? ¿Sí? Metiendo en la América española de a poco personajes como Simón Bolívar, por ejemplo, en lo que fue Colombia, Venezuela, Ecuador, toda esa zona, y bueno, San Martín, Montenegro y un montón de otros nombres, como Cornelio Saavedra, que se introdujeron en el Río de la Plata. Que eso también afecta directamente a lo que hoy en día es Paraguay y Uruguay, porque ellos dos eran parte del Río de la Plata. Y en cierta forma también a Bolivia, ciertas zonas, porque al tener el virreinato del Perú, hubo una zona que siguió siendo parte del virreinato del Perú, siendo el Alto Perú. Toda la zona que es Lima, lo que es Perú hoy en día, en definitiva, eso era el Bajo Perú, ¿sí? Como un dato así adicional para esto, para que ustedes sepan. Pero lo que se hizo básicamente es ir desmembrando de a poco, y por eso es que también se crean las capitanías y los nuevos virreinatos. Está el virreinato de Nueva España, el virreinato de Perú, la capitanía general de Venezuela, la capitanía de Chile, el virreinato del Río de la Plata, entre un montón de otros más que se fueron haciendo. Y así fue el primer paso que se hizo en la inteligencia británica para ir de a poco desmembrando. Porque al principio iba a ser, sí, el virreinato, el Río de la Plata, estaba en los planes españoles de crearse, ya que era un territorio muy extenso, ¿sí? También se tenía en consideración hacer una capitanía, que se iba a llamar la Capitanía de Venezuela, ¿sí?, para que abarque un pedazo más considerable y tener ciertas islas del Caribe a su disposición, ¿sí?, para hacer mejor una administración de tierras, ya que había empezado a haber tanto progreso y tanta gente, que tener dos virreinatos ya no era factible. Entonces se iba a tener 3 virreinatos y 2 capitanías. Pero ¿qué pasó? Se metieron los ingleses y empezaron a aparecer nuevas capitanías chicas, muy chicas, islas que eran capitanías, que no se entendían el porqué de estas capitanías, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ellos fueron metiéndose en estas capitanías chicas y empezaron a sacarle territorio a poco a España.
Y después empezaron a meter gente en los territorios más grandes. Y ahí fueron los primeros pasos hacia estas falsas independencias. Hasta acá el video de hoy, espero que estén bien. Un abrazo y hasta el próximo video.